Buenas tardes, chicos. ¿Me escuchan? Sí, maestra. Sí, maestra. Muy bien, perfecto. Pues más que nada, la sesión de hoy es para ver lo que corresponde al género narrativo. Como comentario, ustedes pues ya tuvieron un primer acercamiento con este género, bueno, corresponde la optativa. Vamos a utilizar algunos conceptos de manera general que ustedes pues ya han visto, ¿no? Con anterioridad. Sin embargo, pues vamos a volverlos a retomar y todo para que estemos trabajando. Para ADA 2 les comento, no sé si ustedes, en el caso de ustedes, si hace rato entré, o al mediodía aproximadamente, y vi que 2 personas ya habían escrito en el foro. ¿Sí? Les recuerdo que para que puedan tener acceso a la actividad, primero tienen que responder el foro y posteriormente, pues una vez que se complete, como que dice esa actividad, les da acceso a la descripción de hadas. ¿Sí? De hecho, interesante la propuesta que estuvieron comentando, no recuerdo ahorita el nombre de esas 2 personitas, una señorita y un joven. Vi que ya respondieron de la sección de ustedes, ¿no? Y hablaban un poco respecto a que pues sí tenían un primer acercamiento con las obras que les presentaron en en la actividad previa, más que nada a base de las películas de Disney que ustedes conocen, ¿no? O sea, los clásicos que nosotros conocemos de Disney y todo ello, pero que obviamente cuando nos lo presentan, pues sí hay como que dice una variación en las versiones que se les presentó en la actividad, ¿no? Interesante la propuesta que estuvieron mencionando los compañeros. Los demás, sí les invito a que no lo dejen toda última hora, por favor, chicos, porque si no, luego no van a poder subir su actividad. Recuerden que todos los integrantes del equipo tienen que subir su actividad. Una vez que se trabaje por equipo y todo eso, hay que subir la actividad. ¿Vale? Bueno, pues vamos a iniciar con lo que corresponde a la 2, la explicación. Bueno, narrativa. Como bien saben, ustedes tenemos la idea que narrativa se designa el conjunto de textos literarios en donde pues se establece un narrador. Recordemos que el narrador es aquella voz inmersa dentro del texto literario, ¿sí? Dentro del cuento, la novela, dentro de la fábula, etcétera, ¿no? Entonces este narrador nos cuenta la historia y esa historia a su vez es desarrollada gracias a las acciones de cada uno de los personajes. Por eso se les otorga a grandes rasgos la definición de narrativa, ese conjunto de todos esos textos. Ahora, ¿qué más sucede? Lo que corresponde al género narrativo tiene además una subdivisión. Dentro de esa subdivisión es la clasificación de subgéneros mayores y subgéneros menores. Cuando hacemos referencia a subgéneros mayores, significa que son aquellos textos que han tenido una permanencia, ¿no? A lo largo de la historia y todo ello de la humanidad, pues estos textos han tenido vigencia. De igual manera, pues se puede considerar que son un poco más valiosos y de carácter más culto, ¿no? Y pues tenemos un mayor acercamiento a ellos gracias pues a la facilidad con la cual se distribuye, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, si queremos leer un cuento, una novela y todo eso, no es tan necesario en muchas ocasiones tenerlo en físico, ¿no? Sino que también hay en formatos PDF, de hecho hay los dichosos también audiolibros, entonces existen diferentes, ¿no? Podría decirse presentaciones de cada uno de estos textos. Ahora, los subgéneros menores son aquellos pues que tuvieron cierta vigencia. ¿Por qué? Porque su desarrollo fue un poco más limitado. Existieron en algún momento de la historia de la humanidad y todo tuvo su apogeo en ese momento, pero poco a poco pues se dejaron, como quien dice, de utilizar. No quiere decir que ya no existan, porque siguen existiendo dentro de nuestro mismo contexto, dentro de lo que corresponde a nuestra, podría decirse, realidad, ¿no? O sea, los tengo a mi alcance y todo ello, pero ya no son tan habituales como lo vendrían siendo el cuento y la novela, ¿ya? Además, en sus inicios, estas creaciones son colectivas
y al ser colectivas, pues se vuelven, como quien dice, anónimas, ¿no? Hoy en día también pues vemos que hay recopilaciones o en muchas ocasiones decimos, bueno, es el mito y está en el libro de fulano de tal y todo, pero es el libro que tiene fulano de tal, o sea, él funciona como un compilador, más no como un autor, ¿sí? ¿Qué más? Son transmitidos también de generación en generación. ¿Qué textos son los que entran dentro de los subgéneros menores? Pues lo que corresponde a la leyenda, la fábula, el mito, la epopeya, ¿sí? Todos ellos pertenecen a los subgéneros menores. También recordemos, en este caso, la definición de mito. Pues los mitos hacen referencia a historias verdaderas y se les pone entre comillas porque este tipo de relatos pues nos ofrecen cierta explicación sobre el origen de lo que corresponde a una dinastía, el origen del mundo, de alguna especie, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Más que nada busca esa respuesta ante la interrogante. En la antigüedad, pues el hombre, les digo, empieza a preocuparse por todo lo que le rodea. Las plantas, empieza a decir de dónde vienen, eh, por qué pienso, por qué existo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, poco a poco, ante estas interrogantes, la humanidad empieza a crear una serie de narraciones, pues que dieran respuesta a dichas interrogantes, ¿no? Y poco a poco de ahí surgen los mitos. Otra característica de los mitos, pues más que nada que nos hablan sobre el relato de aventuras heroicas, tanto de lo que corresponde a algún dios como lo sería de algún ser sobrenatural. Eh, También al estar plagada de información de los dioses o la participación de cada uno de ellos, pues tienen que ser de carácter sagrado o religioso y pues obviamente este tipo de textos no están sujetos a una verificación. ¿Por qué? Porque la comunidad los acepta. Hagan de cuenta, cuando ellos empezaron a decir, bueno, ¿por qué yo puedo pensar a diferencia de mi mascota, decir, ¿no? O a diferencia de tal animal que no sé qué. Y bueno, te dice, bueno, es que en la antigüedad existió o eh, fulano de tal, en este caso Prometeo, en el caso de lo que corresponde a la cultura griega, nos dice, es que Prometeo robó el fuego a los dioses, entró al Olimpo, que no sé qué, que no sé cuánto, y pues se compadeció de nosotros y nos enseñó a utilizar fuego y gracias a eso nosotros fuimos poco a poco adquiriendo conocimiento. Además, él también nos ayudó al desarrollo de las artes, el desarrollo de esto, que no sé qué. Entonces, ya la población cuando escuchaba ese tipo de relatos decía, entonces ya me quedó claro por qué yo pienso y quizá a diferencia de un animal, por ejemplo, doméstico, ¿no? Entonces, poco a poco, de esa manera, empiezan a cubrir todas las interrogantes y esa es la razón por la cual existe la mitología de manera general, ¿sí? De hecho, hay disciplina dentro del campo de la literatura para poder realizar los análisis mitológicos, ¿no? De diferentes culturas, dependiendo del área y todo ello donde nos encontremos, pues va a ser como que el tipo de análisis también que se le puede realizar a este tipo de textos, ¿no? Muy interesante porque hasta la misma redacción, inmediatamente, si vemos una redacción de lo que corresponde un mito, una leyenda, una fábula, va a ser totalmente diferente a lo que vendría siendo un cuento, una novela. ¿Sí? O sea, sí cambia en cuanto a estructura. Al ser más los subgéneros menores parte de la colectividad, de una creación colectiva, la narración y las terminologías utilizadas dentro de este tipo de relatos sí cambia. Más que nada tienen una especie de lenguaje un poco más coloquial o dependiendo de la región pueden utilizar hasta ciertas terminologías, ¿no? En el caso de la epopeya también es otro tipo de texto narrativo.
Más que nada nos cuenta acciones heroicas de algún personaje legendario, pero este personaje legendario va a encarnar todo lo que corresponde a las virtudes o cualidades más apreciadas de la comunidad. ¿Por qué? Porque sirve como una especie de ícono, ¿sí? Social, ícono para esa colectividad que está contando, que está creando este tipo de textos, ¿no? Además, pues al ser un ícono o un símbolo de esta colectividad, pues tiene que representar un modelo de conducta y la representación también de los valores que la comunidad ha establecido como propios, ¿sí? O que son los más relevantes para ellos. Dentro de ejemplos permanecen dentro de lo que corresponde a la epopeya, el poema de Gilgamesh, la Ilíada, la Odisea. En el caso de la Ilíada nos hablan respecto a todo el conflicto que se desata en la ciudad de Ilión, en pocas palabras de Troya. No sé si han tenido la oportunidad de ver hasta la película, han habido muchas películas respecto a Troya. Sin embargo, obviamente la Ilíada pues sí varía o dista mucho en cuanto a la película, ¿no? Pero la esencia es esa, es la destrucción de la ciudad de Ilión, la participación de cada uno de los bandos, porque dentro de la Ilíada se dan los bandos de los eh, dioses, de los humanos, y cómo los dioses, cuando están divididos en lo que corresponde a los que están a favor de Troya contra los que quieren destruir la ciudad de Troya, por ejemplo, vemos que poco a poco se van armando los bandos con los dioses. El único que trata de mantenerse neutral va a ser Zeus en su momento, ¿sí? Pero tanto Atenea como Afrodita, como Hera y todo ello empiezan a escoger un bando, ¿sí? También dentro de la misma Iliada nos presentan lo que corresponde a cómo Héctor pues es asesinado, el príncipe Héctor, ¿sí? Se dice que pues Héctor mató a uno de los mejores amigos de Aquiles, y pues Aquiles también hay un momento en donde pues se sale del conflicto bélico, ya no quiere más, porque Agamenón no le dio todo lo que él quería, se metió de hecho con la mujer que quería Aquiles, entonces se molesta Aquiles, se sale del conflicto, eh, pero pues el mejor, como que dice amigo, la persona más querida, más que nada, de Aquiles continúa en el conflicto, pues es asesinado por Héctor y pues Aquiles francamente queda enojado y regresa al combate y pues es esa razón por la cual Aquiles mata al príncipe Héctor. De hecho, dentro de la misma Ilíada nos mencionan cómo ató los pies de Héctor a una especie de carruaje y lo fue arrastrando por toda la parte, como dice, el contorno de la ciudad de Ilión, ¿no? Entonces, esto también nos muestra eh, lo que corresponde a todo lo que deja la guerra, el honor sobre todo, porque ahí al amarrarle y pues exponer de esa manera a Héctor es un triunfo, como quien dice, para Aquiles. En el caso de la Odisea, pues se centra en la figura de lo que vendría siendo Odiseo y para la cultura romana es Ulises, ¿sí? Odiseo es el rey de Ítaca, pues en su momento peleó dentro de la ciudad, perdón, dentro de lo que corresponde a la guerra de Troya, gana, y una vez que gana, pues él necesita regresar a su hogar. Sin embargo, pues comete, podría decirse, una fechoría y pues es castigado por parte de los dioses, ¿no? Entonces no regresa como tal de manera directa a su hogar, sino que tiene una serie de trabas hasta que llega a su destino. Tarda aproximadamente 20 años en llegar a su, perdón, 10 años en llegar a su hogar. Imagínense, los años que estuvo en la guerra, más los años que tardó en llegar, entonces sí se vuelve, como quien dice, mucho tiempo. Se dice, bueno, hoy en día utilizamos como que sinónimo de odisea por la serie de trabas o lo que vendrían siendo obstáculos que nosotros atravesamos para llegar a un objetivo. Entonces, esa es la razón por la cual
Nosotros hoy denominamos a ese tipo de obstáculos como una odisea. Decimos la expresión, ¿no? Es que vivió una odisea para venir a tu casa, ¿no? O sea, significa que tuvo una serie de conflictos o algo así para llegar a mi objetivo. ¿Sí? Para que vea más o menos también que a veces las frases o en la vida cotidiana podemos hacer referencia también a la literatura. ¿Sí? ¿Qué más? Mm, Los cantares de gesta. Bueno, los cantares de gesta son textos que van a surgir durante la etapa medieval, la época medieval que nosotros conocemos. ¿Qué sucede? Hay un poquito de contexto, recordemos que pues a grandes rasgos la iglesia pues toma posesión, ¿no? De todo y pues se mete también dentro del campo de la literatura, no solo en lo político, en lo social, sino que también en las diferentes áreas. Vemos que para esto, pues las narraciones que se contaban de las epopeyas y todo ello, pues exaltaba la figura también de los héroes de la cultura griega en su momento, la figura también de los dioses, ¿no? En muchas ocasiones nos explicaban cómo provenía un dios, el hijo de un dios, también nos explicaban algún elemento sobrenatural y todo ello que tuvieran ese tipo de narraciones. Entonces, para la iglesia dice, bueno, ese tipo de textos son paganos, ¿no? O sea, tiene elementos muy fantasiosos, elementos que no son adecuados, ¿no? Para nuestra forma de pensar. Entonces empiezan a decir, no, paganismo, empiezan a depurar, le van quitando elementos y todo, pero ellos dicen, bueno, lo interesante aquí es que se trata acerca de la exaltación de una figura, un héroe. Entonces podemos preservar eso, ¿no? Entonces deja la figura de lo que corresponde a un héroe, va a ser un héroe nacional, y nos empiezan a hablar acerca también de sus hazañas, sus peripecias, y este tipo de relatos se contaban en las reuniones que se tenían en aquel momento, por ejemplo, banquetes, lo que corresponde también a alguna festividad importante y todo ello, se podían pues, transmitir este tipo de relatos. Ejemplos, pues tenemos el Cantar de Roldán, el poema del Mío Cid. De hecho, dentro del poema del Mío Cid se exalta la figura de Rodrigo Díaz de Vivar. Vemos cómo él logra hasta cierto punto favorecer al rey, hace todo lo posible por obtener territorios, por ganar guerras y todo ello en nombre del rey. Sin embargo, hasta cierto punto, pues hay un quiebre, ¿no? Entonces, Rodrigo Díaz de Vivar es expulsado y pues él hace todo lo posible para que vuelva a ser, como quien dice, es un fiel sirviente del rey, ¿no? Entonces empieza a cometer una serie de actos, ganar también territorios, todo en nombre del rey. Hay un momento también en donde casa a sus hijas, entonces nos empiezan a contar todo lo que hace Rodrigo Díaz de Vivar hasta salvaguardar su honor de manera general. ¿Sí? En el caso de la crónica, ¿sí? Bueno, dentro de la crónica podemos ver que existe una descripción o más que nada una narración respecto a los hechos históricos que se están contando de manera cronológica, por eso se llama crónica. Obviamente, al ser cronológico, pues guardan una relación de orden, un fechado, ¿sí? Del suceso. Ejemplos de crónicas pues son la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. La crónica de manera general surge en la época de la conquista, cuando la población, sobre todo los reyes, empiezan a tratar de ganar territorios y dicen, bueno, necesito saber qué tanto tienen los nuevos territorios y esa es la razón por la cual designan a personajes o comúnmente los evangelizadores o algunos militares y empiezan a escribir todo lo que observaban, desde el día que descendían del barco, desde si partían, o sea, desde qué día, todo lo que atravesaban, ¿sí? Y gracias también a estas crónicas es que hoy en día tenemos información valiosa respecto a la etapa de la conquista, ¿no? Obviamente, pues sí hay que leer con detenimiento este tipo de información y pues, como quien dice,
tratarla así con las pinzas, todo eso, porque recuerden que es una perspectiva siempre, o sea, siempre el autor va a tener una forma de pensar y no, en muchas ocasiones no es una fiel copia de lo que ocurre. Sin embargo, les digo, se puede obtener mucha información de aquí. Existe también la figura de, bueno, en el caso de Hernán Cortés se dice que lo primero que presencia al momento de llegar a los territorios americanos, pues va a ser un sacrificio humano. Entonces, imagínense ahí cómo está extendida una persona y todo, y le están sacando el corazón, y es ahí de que los españoles comenzaron a catalogarnos como bárbaros, ¿sí? ¿Qué más? Y pues hoy en día, por ejemplo, existen diferentes tipos de crónicas, no solo las literarias, también hay deportivas, ¿no? Hay crónicas históricas, o sea, hay de diferentes estilos. Sin embargo, a nosotros, pues la información de literatura es la que nos interesa un poquito más, ¿sí? Mm, una de las cronistas más icónicas o más reconocida en nuestros tiempos, pues es Elena Poniatowska, ¿no? Dentro de la crónica mexicana. ¿Sí? Es interesante porque Elena Poniatowska no es, ¿cómo decir? No nace en México, sino que pues ella logra su ciudadanía, ¿sí? Y pues ya se autonombra también mexicana y todo, pero no es mexicana en sí, desde el apellido lo estamos notando, ¿no? Ella pues data sobre todo por lo que corresponde a la matanza de Tlatelolco, la matanza del 68. O sea, a ustedes les gusta mucho esa temática, por ejemplo, pueden leer, ¿sí? El texto de Elena Poniatowska, el libro, ¿no? Nos habla sobre la crónica. Muy bien. La leyenda. La leyenda también es otro tipo de texto narrativo. Bueno, pues más que nada nos habla acerca de algún acontecimiento que ocurrió, ¿sí? Es interesante también porque yo siempre les digo a mis alumnos, a mí me gusta explicar leyenda como si fuera una especie de teléfono descompuesto, como si fuera una especie de chisme. ¿Por qué? Porque del suceso, poco a poco la sociedad o la humanidad le va poniendo elementos, le va quitando, adapta y todo ello, y el resultado de toda esa creación colectiva, pues vendría siendo la leyenda. Por ejemplo, como en el caso de La Llorona, nosotros tenemos, hoy en día conocemos La Llorona, y también, le digo, a mí me encanta leer leyendas, y en el caso de los puntos interesantes para las leyendas, pues es ver cómo, dependiendo de la región en la que nos encontremos, va a tener su adaptación, ¿sí? Obviamente, por ejemplo, aquí en Yucatán, que si te dice, ¿no? En el río, que no sé qué, y ¿qué haces? Si en Yucatán hay ríos, ¿no? O si te dicen lo que corresponde al mar, o se corresponde a las montañas, corresponde, o sea, sufre una serie de adaptaciones, ¿no? Dependiendo de la región, ¿sí? Por eso también hay múltiples versiones. Y esto tiene que ver, les digo, por esta flexibilidad de ser transmitida de generación en generación, les digo, siempre cuando ocurre este proceso, se cambia la información, ¿sí? O se adapta. Mm, les digo, como en el caso de La Llorona, el suceso verdadero, ¿cuál fue? Bueno, nos dicen aquí, en el México colonial vivió una linda mujer indígena, la cual se enamoró perdidamente de un hombre español tosco y bruto. Con él tuvo 3 bellos hijos. A pesar de que de todo el amor que ella sentía mmm, por él, nunca llegaron a casarse y solamente se limitaba a visitarle en algunas ocasiones. El español llegó a casarse de manera conveniente con una dama española. Al enterarse de su traición, la hermosa mujer indígena se transformó tanto que llegó a robar la vida de sus inocentes hijos, asfixiándolos en el río. En el momento en el que se da cuenta de tan magna locura, presa de inmenso dolor, se roba su vida, es decir, se suicida, ¿no? En pocas palabras. Desde que la mujer indígena se quitó la vida, su alma no descansa y cada noche deambula cerca de los ríos o en las calles
o en la calle solitaria en búsqueda de sus tres hijos muertos, sin dejar de llorar por la triste muerte, gimiendo y gritando de forma horrenda, de tal manera que todo el mundo le escuche. Actualmente se le sigue dando atención, incluso en ciertas noches suele escucharse sus lamentos donde repite que robó la vida a sus hijos. Algunas personas han llegado a decir que se han sentido atraídos por la hermosa visión de una mujer sola, vestida totalmente de blanco, caminando en la mitad de la noche. Esta es una versión y todo ello de lo que vendría siendo el relato de La Llorona. Entonces, imagínense aquí lo interesante de un hecho. ¿Cuál vendría siendo el hecho real? Aquí el hecho real es una mujer que perdió a sus hijos, ¿no? O sea, puede ser que realmente los haya asesinado y todo, pero poco a poco se le fue añadiendo esos elementos maravillosos. Primero que nada, el exaltar dramáticamente que pues después de matar a sus hijos no los soporta más y pues ella se suicida en pocas palabras, ¿no? Y que a consecuencia de que tuvo el suicidio y todo ello, pues no puede descansar y se la pasa durante las noches, específicamente más, aquí te dicen específicamente en qué lugares, ¿sí? Buscando a sus hijos, lamentándose y además nos dice quienes la han visto, o sea, además como que hay, tratan de decirnos, o sea, para corroborar que esta historia es verdadera, o sea, ya nos indican que hay personas que sí la han visto, ¿no? Entonces te dice que se sienten atraídos por la figura de esta mujer, ¿no? En otras versiones, por ejemplo, puede ser que nos indiquen que estaba flotando, que nada más puedes escuchar su lamento, o que al escuchar su lamento o su voz, pues tú quedas hipnotizado, o sea, le van metiendo, les digo, elementos para ser atractivos a mi receptor, ¿sí? A mi público, en pocas palabras. Lo digo, eso es lo interesante de las leyendas. Muchos son les comento, las leyendas, tanto las leyendas como los mitos son mis escritos favoritos, por esos elementos maravillosos. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? La fábula. La fábula es un texto breve, ¿sí? Esa es la principal característica. Tiene que ser breve a diferencia de un cuento. Un cuento tiene mayor extensión, al igual que un mito, al igual que una leyenda, tienen mayor extensión, pero la fábula es muy breve. Tiene una intención también moralizante. Recordemos que tiene una moraleja, lo que se conoce como una enseñanza o moraleja. Además, otra de las características, pues es que está protagonizada por animales, pero no son simples animales emitiendo un ruido, sino que estos animales poseen características humanas, ¿no? O sea, pueden hablar, pueden tener un valor, un antivalor, etcétera. ¿Sí? Este tipo de textos surge en lo que vendría siendo la India, más que nada. El primer registro que nosotros tenemos de este tipo de textos va a ser el Panchatantra, que es una especie de colección en donde pues los eruditos se guiaban para poder dar sus enseñanzas a los príncipes, ¿no? Entonces los príncipes pues, no tenían una cátedra nada más de una clase y todo ello, sino que por medio de este tipo de relatos, poco a poco bueno, en pocas palabras, adquirían un razonamiento crítico, ¿sí? Obviamente les preguntaba, ¿no? O sea, ¿qué te pareció la acción de tal personaje? ¿Cuál habría sido la consecuencia si hubiera hecho esto, que no sé qué, que no sé cuánto? Y se llegaba a una resolución, a un comentario más que nada, ¿sí? ¿Qué más? Ejemplos claros pues, vendrían siendo las de Esopo, ¿sí? Como la cigarra y la hormiga, el de Pedro y el lobo, um, el león y el ratón, ¿sí? La tortuga y la liebre, todas ellas son fábulas. Y lo que vendría siendo los subgéneros mayores. Los subgéneros mayores, pues tenemos al cuento y la novela. En el caso del cuento, pues es una narración breve, oral y escrita, pues más que nada en donde se cuenta una historia de ficción, ¿sí? Características principales del cuento: un número reducido de personajes, una intriga poco desarrollada, porque al ser un relato breve,
pues no puedo yo dedicarme a describir, detallar todos los elementos. Necesito que sea lo más rápida en cuanto a la información y todo ello, lo más rápidamente posible, ¿sí? Por lo tanto, pues su clima y desenlace pues son mucho más rápidos, ¿sí? Proviene de la voz latina computus, que significa contar, y pues obviamente los cuentos nos sirven a nosotros pues para evadir también nuestra realidad. ¿Por qué? Porque nos permite utilizar la imaginación. O sea, nosotros al momento de estar leyendo un cuento y todo ello, se nos abre un mundo diferente al que nosotros tenemos en la realidad, ¿no? Sirve para también desconectarnos un poco de esta realidad a veces tan cansada que se genera en el día a día, ¿no? Y en sus inicios, pues, se comenzaba con la frase érase una vez o había una vez. De hecho, hay hasta una serie de televisión, ¿no? Que nos habla acerca de la traducción es esa, érase una vez o había una vez. En pocas palabras, y trata acerca de los diferentes cuentos. Existen diferentes tipos de cuento. Por ejemplo, el fantástico, más que nada, pues incluye algún elemento maravilloso o fantástico, algo sobrenatural. Trata de producir en el lector un efecto de asombro, un suspenso, ¿sí? Cierta incertidumbre, o sea, nos deja a nosotros con ese saborcito, en las palabras, ¿no? En el clásico, pues el clásico es creado por Edgar Allan Poe. Vemos que se logra más que nada una unidad de impresión. En cuanto al final, pues es un final sorpresivo. Nosotros estamos acostumbrados a tener como que un esquema general para un final, ¿no? Pero en lo que corresponde a este tipo de relatos, pues vemos que cambia, ¿no? O sea, pues si yo me esperaba que quizás se casaran, en este, pues el final totalmente diferente. O sea, no se casaron, o puede ser que uno murió, no lo sé, ¿no? Entonces, realmente sí gira o cambia drásticamente a lo acostumbrado. ¿Qué más? El objetivo, pues, es producir también un efecto dramático en el receptor y, pues, es breve. Es otra de las características, tiene brevedad, además de producir ese efecto, les digo, de drama en el lector y, pues, va a carecer también de una intención didáctica, como quizá lo tienen otro tipo de cuentos, como lo serían los originales de Disney que ustedes conocen bien, ¿no? En el caso del moderno, pues vemos que busca una mayor concisión, hay una mayor objetividad y pues hay una participación más activa del lector. Se puede dar también varias interpretaciones del texto que se esté otorgando, ¿no? Puede ser que las acciones de los mismos personajes nos conlleven a dicha interpretación o lo que corresponde a la figura de un personaje. Puede ser que al momento de estar redactando y todo, terminé y tú dices, ¿y siempre que fue? Era un extraterrestre, era, no sé, una entidad maligna, o sea, no te deja, como quien dice, con una respuesta tan clara. Puede ser que se dé también. ¿Qué más? El contemporáneo, pues surge más que nada con la figura de Borges y pues este propone crear una serie de realidades imaginarias, ¿sí? Realidades algo diferente a lo que nosotros conocemos, ¿sí? ¿Qué más? Se apoya también en la experimentación y en el juego. Puede ser que en algún momento un personaje se encuentre hablando y todo eso y de repente ya la voz está en otro. Puede ser que comiencen contando una historia y todo ello y de repente saltan a otra y luego más adelante te terminan con la primera que te estaban contando, etcétera. ¿Sí? Puede ser también que la narración que se establezca en ese momento, pues sea algo un poquito más cruda, ¿sí? Puede ser que se desarrolle quizá en una especie de desierto, nosotros conocemos un desierto y todo ello, pero le meten ciertos elementos para romper con ese desierto de manera tradicional, como nosotros conocemos, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Y pues también comentarles que en un primer momento, pues los cuentos comienzan siendo como una especie de didácticos. ¿A qué me refiero? En sus inicios, las versiones originales de las
le digo, los cuentos de la Cenicienta, de Blancanieves, la Sirenita, por ejemplo, y todo ello, pues servían para infundir miedo en el receptor, o sea, sobre todo en los niños, les decían, bueno, les contaban ese relato y todo, y le dice, bueno, si tú quieres tener el mismo final, pues realizas las mismas acciones que el personaje, ¿no? Pero si tú no quieres tener ese final, evita cometer esas acciones. Les da una especie de enseñanza también, pero no funciona como la fábula que te diga, la moraleja es esta o la enseñanza es esa. No, ese tipo de cuentos no lo tenía, se infería, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, de ahí no sé si ustedes conozcan algún tipo de relato que sea de los cuentos originales, como en el caso de la Bella Durmiente. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a la historia, ¿no? De la clásica de Disney, que se casa con el príncipe, que no sé qué, que no sé cuánto, etcétera, ¿no? Pero la versión original, pues sí nos habla acerca también de una violación, ¿sí? Cómo, pues en pocas palabras, la muchacha logra picarse el dedo, cae en un profundo sueño y la meten como una especie de castillo, la apartan y todo eso, y ahí se queda durmiendo hasta que pues un rey llega a esos lugares y pues en pocas palabras se enamora de ella, el chiste es que tiene que ver con ella, la embaraza y pues ella pues, logra engendrar, como quien dice, a dos hijos, unos gemelos. Y una vez que pues tiene que, como quien dice, parir, es cuando, pues una vez que la ayudan, como quien dice, a parir y todo eso, ella despierta porque uno de sus hijos le empieza a como que a chupar el dedo y todo eso. Y cuando despierta, pues ya tiene hijos, ¿no? En qué momento. Pues para que vean más o menos cómo se va desatando este tipo de historias. En el caso de la sirenita en una versión nos dice que se transforma en espuma de mar y después, pues, gracias a su bondad también y todo ello pues, que ella poseía, logra transformarse como una especie de viento. ¿Sí? En el caso de la Cenicienta, una de las hermanastras, para que pueda entrar a la zapatilla, con quien dice cristal pie, se corta una parte del pie eh, y también hay una partecita en donde les empiezan a picar, con quien dice los ojos. A ver si dime, Zulema. Nada era eso. Nada, que había preguntado por lo de las historias originales y yo las había leído. De hecho, vi que, que en las preguntas había una que yo no había leído, que era la de, ay, la esclava, algo así. Esa la busqué y la leí y era la que dio origen a Blancanieves. Y pues no sé, no sé, igual a mí me gusta mucho eso. Las versiones originales, ¿no? Son atractivas, fíjense que son atractivas. Primeramente es así como que, guay, dices, ¿cómo puede suceder eso, no? Pero sí te deja pensando mucho, ¿no? Porque ves el cambio drástico entre lo que pues, nosotros conocíamos en las versiones rosas, dicen, ¿no? Color rosas, con las que son un poquito más oscuras, ¿no? Muy bien. Y solo esa te salió de la Cenicienta, bueno, perdón, de Blancanieves me dijiste, ¿no? La que dio paso a Blancanieves. Sí, y también leí las otras. Me acuerdo que las busqué también en páginas o me leía los resúmenes. Y sí, sí, no sé, me gusta. Sí, digo, es interesante. De todas formas, voy a ver si las que yo tenga las voy a subir, voy a tratar de subirlas, por si alguien quiere leer las versiones originales y todo ello, para que tengan ustedes. Es lo interesante, les digo, en literatura, que no te cansas de estar, como quien dice, encontrando historias llamativas, ¿no? ¿Qué más comentarles? De hecho, esta de la Bella Durmiente, si no mal recuerdo, se llama Talía Sol y Luna, algo así, más o menos como título de canción. ¿No? Sí, si no me recuerdo es el título que tiene la obra. Muy bien, gracias, Zulema. ¿Algo más, Zulema?
que quieras aportar. No, es todo. Muy bien, gracias. ¿Alguien más, chicos? Nada. Bueno, pues vamos a continuar. En el caso de la novela, por ejemplo, pues la novela, nosotros sabemos que es una narración en prosa, generalmente extensa, y sí les comento generalmente, porque hoy en día les digo, hay la discrepancia, ustedes ya tuvieron un poquito más de acercamiento con esto y pudieron notar que hay novelas que son muy extensas, hay novelas que no son tan extensas, otras que son cortas, etcétera, ¿no? Y dependiendo del autor que se utilice, pues hay la clasificación también de novela larga, novela corta, cuento largo, cuento corto, ¿no? Sin embargo, les digo, para nosotros este tipo de información nada más es como que cultura general, no lo vamos a estar aplicando en lo que corresponde a las aras, ¿no? El saber que hay cuento largo, cuento corto, novela larga, novela corta, ¿sí? Es a lo que me refiero, nada más como conocimiento general. Ahora, ¿qué sí necesito yo identificar de una novela? Primero que nada, pues que tiene un desarrollo más completo a diferencia del cuento. ¿Por qué? Porque en la novela yo puedo tener una mayor descripción de escenarios, de los personajes, ¿no? Me pueden detallar cómo son las cortinas, cómo son los muebles, qué colores están utilizando en la sala, si es una casa, si tiene, por ejemplo, si es un patio, todo lo que hay en el patio, o sea, hay mayor descripción y detalle de eso, ¿no? En cambio, con el cuento yo no puedo detallar mucho porque necesito más agilidad, o sea, menos descripción, ¿sí? ¿Qué más con las novelas? Puede tener también mayor número de personajes, ¿sí? Tampoco te puedo decir, es que las novelas tienen que tener 50 personajes, o sea, no. Hay novelas que pueden tener hasta 80 personajes, hay otras que solo tienen 30 personajes, hay otros que se desarrolla con 20 personajes, o sea, todo depende de la novela y el autor más que nada, la complejidad que le quiso establecer o la historia, la trama que quiso establecer el autor para poder determinar esto, ¿sí? No, o sea, no hay un número exacto. Tampoco te puedo decir, bueno, es que la novela tiene que tener tantas páginas, o sea, tampoco. Se recomienda o más que nada se sugiere que es a partir de 49 cuartillas para que se pueda contemplar como novela, ¿sí? ¿Qué más? Si estamos hablando de una estructura externa, pues notamos que la novela está segmentada por capítulos. Te dice capítulo 1, a veces te da un subtítulo o simplemente te da el número y así sucesivamente. Esa es otra característica de la novela. Sí. A ver. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? Nada. Bueno, y ya nos vamos a la última parte. Recordar los conceptos de narratología. Les digo, son los mismos que ustedes han estado manejando en lo que corresponde a literatura hispanoamericana, ¿sí? Recordar cuáles son estos conceptos. Yo para lo que corresponde un análisis narratológico, o sea, ¿qué elementos me ayudan para identificar o para elaborar un análisis? Bueno, más que nada, puedo yo realizar un análisis contextual, es decir, aquella información que me sirve a mí para centrar la obra al autor, conocer al autor, centrar e identificar la obra en sí. ¿Sí? Ahora, en cuanto a la biografía del autor, me ayuda mucho a mí identificar quién es, dónde nació o dónde estuvo viviendo, sus grados de estudio, por ejemplo, si tiene una tendencia a seguir, etcétera. ¿Sí? Todo eso, aspectos biográficos, me ayuda a comprender. También el contexto histórico, social y cultural en el que se desenvuelve tanto la obra como el autor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también esto va a ir plasmado dentro de la obra literaria. Por ejemplo, si estamos hablando que en esa novela vemos, en el caso del siglo
18, 19 aproximadamente, donde la figura femenina era contemplada nada más como una especie de objeto. eh, las mujeres eran instruidas para lo que corresponde el deleite del marido, o sea, para que muestre a sus compañeros o a la gente, como si fuera una muñequita de porcelana y todo eso. Entonces, esta idea en mucha de la producción literaria se puede vislumbrar, ¿no? Entonces, les digo, sí ayuda mucho el contexto histórico. Si estamos hablando de la novela Los de Abajo, por ejemplo, se desarrolla en la Revolución Mexicana. Entonces podemos notar igual cómo se va a vivir esa etapa desde la perspectiva y la figura que se centra, que vendría siendo Demetrio Macías, ¿no? La participación de cada uno de los guerrilleros, los grupos que se empiezan a formar, también cómo las mujeres iban detrás de sus maridos para en las campañas, ¿no? En pocas palabras, todo eso, ¿no? Les digo, todo esto me ayuda. Sí pertenece también a cierta cultura, desde el vocabulario que se emplea, desde lo que corresponde también a la forma de pensar de aquel momento y todo eso lo puedo yo encontrar, les digo, dentro de la obra. Y la corriente literaria que me permite a mí identificar también elementos propios de dicha corriente dentro de la obra. No sé, eh, ustedes han visto lo que corresponde al realismo mágico, al romanticismo, al barroco, etcétera, ¿no? Entonces se puede vislumbrar también dentro de la obra literaria, ¿sí? Independientemente, ahorita estamos centrados en lo que corresponde a narratología, pero también podemos notar si son elementos, le digo, en el caso de realismo mágico. Vamos a ver cómo se puede plasmar dentro de la producción literaria los elementos sobrenaturales también presentes dentro de la misma realidad, etcétera, ¿no? Entonces, la manera en la que se narra el texto y todo ello, les digo, sí va a cambiar dependiendo de la corriente literaria a la que pertenezca. Y pues ustedes ya saben que es una diégesis. En el caso de la diégesis, nosotros sabemos que es la historia de manera general, ¿sí? Estamos hablando que es el mundo que se creó por parte del autor y todo, en donde pues tenemos personajes, tenemos lugares, acontecimientos, eventos, etcétera. Todo eso le denominamos diégesis. Es un concepto que les digo que nosotros tenemos que saber de cajón. En el caso del narrador, recordemos que el narrador pues es la voz que se encuentra inmersa dentro de el texto, dentro de la producción literaria, ¿no? O sea, la obra en sí, más que nada, puede adoptar diferentes grados. Puede ser de acuerdo a distancia, ¿sí? O lo que vendría siendo por su participación, pues puede ser externo o interno. Nosotros lo vimos en Hispanoamericana como intradiegético y extradiegético, es el mismo, ¿sí? Sin embargo, les digo, ahorita estamos viendo conceptos generales para todas las secciones y nosotros vamos a utilizar ahorita externo e interno, ¿no? Sin embargo, ustedes, como ya tuvieron un antecedente y todo, no habría problema que sigan utilizando intradiegético o extradiegético, si es de acuerdo a participación o por distancia narrativa, ¿sí? ¿Eso qué significa? Recordemos que la distancia es, qué tan alejado está el narrador del texto. Si está dentro de la historia, pues obviamente no hay una distancia como tal y vendría siendo un narrador interno o también conocido como intradiegético. Si es una distancia, como que dice, el narrador no forma parte de los acontecimientos y todo ello, pues significa que está fuera de la historia. Por lo tanto, es un narrador externo o también conocido como extradiegético, ¿sí? En cuanto a los tipos de narrador, recordemos, existe el de primera persona, que equivale a decir el yo. Recuerden que se subdivide en protagonista y testigo. Si estamos hablando del protagonista, pues es el que está viviendo, o sea, es el personaje cuya historia pues gira en torno suyo, ¿sí? Si no estuviera ese personaje, pues no hay historia de manera general. Entonces es el protagonista y él mismo está contando todo lo que está viviendo o todo lo que está sucediendo, ¿ya? Ahora, el narrador testigo, como su nombre lo indica, solo presencia los hechos y todo,
pero también forma parte de la historia, pero lo va a contar desde su perspectiva, siempre utilizando el yo. De hecho, ustedes ya les presenté también este fragmentito cuando te dice, el viernes desperté ya a las 6, era comprensible, pues fue el día de mi cumpleaños, pero no podía levantarme tan temprano y hubiera apaciguado mi curiosidad hasta un cuarto para las 7, ¿no? Y continúa. Entonces aquí, por ejemplo, podemos notar cómo es el mismo personaje protagónico la que nos está contando todo lo que estuvo haciendo desde que despertó, ¿no? Pocas palabras. Y recordemos también que para identificar a los narradores hay partículas, como lo sería el verbo conjugado. ¿Por qué verbo conjugado? Recordemos, porque el verbo conjugado, uno de los accidentes gramaticales que tiene es persona. Entonces puedo yo identificar por medio del verbo conjugado, por lo que corresponde a pronombres y también algunos adjetivos posesivos. Nos permite a nosotros identificar cuál es la persona gramatical que se está estableciendo. Aquí vemos desperté, mi cumpleaños, levantarme, ese me está funcionando como un pronombre enclítico de primera persona, ¿sí? Que vale a decir a mí, más o menos, eh, mi curiosidad, etcétera. ¿Sí? En el caso de testigo, aquí les presenté cerca de lo que corresponde a Sherlock Holmes. Vemos cómo su compañero es el que está contando, ¿sí? Lo que corresponde al relato. Te dice, últimamente yo había visto poco a Holmes, dice, mi matrimonio nos había apartado el uno del otro y bla, 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 ¿no? Entonces vemos de esta manera que él es un personaje dentro de la historia y sin embargo no es el protagonista, porque nosotros sabemos que Sherlock es el protagonista de la historia. ¿Sí? ¿Qué más? El de segunda persona, más que nada crea un efecto de estarse contando, como si tuviéramos un espejo y todo, y estamos dando como una especie de orden, nos estamos dando una orden, todo ello, ¿no? Y te dice acá, al llegar tocarás la puerta y él te invitará a entrar, no te percatarás del engaño, bla, 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 ¿no? Entonces aquí también partículas de segunda persona, tocarás, te invitará, no te percatarás, entonces esas palabras son guía para identificar al tú. Es como si fuera una especie de orden que estás dando. Y el de tercera persona, es que es el más fácil. Para aquellos que les gusta escribir cuentos y todo ello, narrador de tercera persona es el más regalado que existe. Ahora, ¿cuál es el más difícil de redactar? El de segunda persona. Porque estamos tan acostumbrados a una primera y a una tercera que sin darnos cuenta comenzamos con segunda y no recordamos en qué momento, no nos fijamos en qué momento pasamos a una primera o a una tercera. ¿Sí? Es el más complejo, el de segunda persona. El más fácil es el de tercera. Aquellos que entren a concurso y todo ello, el de tercera es el fácil de redactar. ¿Sí? También podemos ver que por lo tanto para este tipo de narrador sí hay una distancia de los acontecimientos, ¿sí? Por lo tanto no participa dentro de la historia. Vemos que se divide en dos, omnisciente y el observador. Cuando estamos hablando del omnisciente significa que su conocimiento es absoluto, o sea, todo lo ve, todo lo sabe, nos puede decir, por ejemplo, cómo está pensando una persona, cómo se está sintiendo en ese momento, etcétera. Si tiene algún temor, etcétera. Todo eso no lo puede decir el omnisciente. Ahora, el observador no puede hacer esto. ¿Por qué? Porque solo está limitado a contar lo que ve. ¿Sí? Solo eso puede hacer el observador. ¿Vale? Como en el caso también de Harry Potter, el expresión de Harry Potter, nos empiezan a dar las partes dentro de lo que corresponde a cuando nos dicen eran las últimas personas que se esperaría encontrar relacionadas con algo extraño o misterioso, porque no estaban para tales tonterías. Aquí, por ejemplo, ya nos está indicando una postura de los personajes. Luego te dice, para ellos no había un niño mejor que él, o sea, sea referente a sus hijos. Ya nos están presentando una manera de pensar. No habrían soportado que se supiera lo de los Potter, dice su mayor temor, ¿no? Entonces,
estas partículas me están indicando, es el mismo omnisciente que me está diciendo, o sea, esta voz, yo lo sé todo, yo lo estoy viendo todo, o sea, me tienes como quien dice que creer en pocas palabras, ¿no? En el caso del observador, pues vemos que pues este tipo de narrador solo está presenciando, les digo, lo que, y nos cuenta todo lo que está viendo, ¿ya? Aquí en este ejemplo, en ningún momento nos dicen de qué se estaban riendo las muchachas aquí, lo que estaban pensando, etcétera, ¿sí? En el caso de los personajes, recordemos, los personajes, pues son aquellos seres bueno, que se inventaron por parte del autor para darle vida a su obra literaria. Obviamente, estos cargados de elementos, de lo que corresponde a cualidades o características también propias del humano. Y pues nosotros necesitamos responder quién es, cómo es y qué hace dentro de la obra o dentro de la historia para poder realizar la clasificación que nosotros conocemos, que se llama de acuerdo a importancia, principal, secundario e incidental. Recordemos que si es un personaje principal, significa que es el central de la historia. Y también hay que recordar, no específicamente tiene que haber solo un personaje principal, pueden haber dos o más, ¿ya? Secundarios, pues son aquellos que ayudan al personaje principal a conseguir su objetivo. Puede ser que sean ayudantes o también que se opongan a ellos o le den obstáculos para que logren su objetivo. Y el incidental, recordemos que pues su aparición es momentánea, eh, pueden cambiar el rumbo de la historia, les digo, desde dar una información, una noticia falsa o lo que sea, que haga que el personaje principal quizá tome otro camino o simplemente no acuda a una cita o lo que sea, ¿sí? También recordemos que en el incidental podemos considerar aquellos pues que en algún momento aparecieron y todo y con la misma como que sale, ¿no? Tienen su participación y todo eso y sale, ¿sí? En el caso del ambiente, recordemos que adquiere también el nombre de referente circunstancial, es decir, el espacio y tiempo en el que se desarrolla la historia. En cuanto al ambiente o referente circunstancial, la obra nos va a especificar de manera detallada o general cuál es el ambiente. Así como puede ser que nos diga una ciudad, nos diga la Ciudad de México, puede ser que nos diga en una tarde de otoño del año 1950, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese sería tu referente circunstancial. La información te la da la obra literaria. También puede ser que no te lo dé al inicio. Habitualmente en los relatos el referente circunstancial es lo primero que te presentan. ¿Por qué? Porque dentro del planteamiento se establece lo que corresponde a los personajes, características, el lugar donde se desarrolla la historia y todo ello. Sin embargo, hay obras en donde pues tú vas leyendo y ya después te da la información de cuál es el referente circunstancial, ¿no? Puede ser que te está hablando que se encuentra en una ciudad y todo ello, y ya al final te dicen, o en la parte de medio, o más adelante, o más o menos 5 hojas más adelante, te diga, México, ¿no? Entonces tú ya vas a saber cuál es el referente circunstancial. Los motivos dinámicos, chicos, ojo, vi que esta parte les costó un poquito de trabajo en la asignatura anterior. Volvemos a retomar siempre la idea de los motivos dinámicos como aquellos elementos conceptuales, los que sirven para los cambios de situación de una obra, ¿sí? Recordemos que se redactan con un artículo y un sustantivo, pero el sustantivo tiene que dar una idea de acción para que pueda yo contemplarlo, ¿sí? No puedo yo poner infinitivos, porque al momento de calificar, por ejemplo, había personas que ponían infinitivos, no se pueden poner infinitivos, ¿ya? ¿Qué ejemplos? La salida, la búsqueda, el casamiento, puede ser el matrimonio, por ejemplo, en este caso, en lugar de casamiento, me puedes poner matrimonio, ¿no? El compromiso, eh, la duda, ¿qué más? La intriga, el mandato, ¿ya? Eso vendría siendo motivo dinámico. Y los temas, pues son
se define como la suma de motivos dinámicos o la idea esencial que sostiene el discurso, dependiendo de lo que le soliciten. Por ejemplo, puede ser un tema principal, tema secundario, ¿no? Los temas secundarios más que nada son aquellos que se desglosan de la idea central de la historia, ¿no? Podemos ver que se establece entre 5 a 10 palabras. De hecho, aquí se las puse de esa manera para que ustedes contemplen entre 5 a 10 palabras. Sin embargo, a partir de 3 palabras, como en el ejemplo, en el último ejemplo, podemos ver que se puede establecer un tema. Sin embargo, les digo, yo les puse de 5 a 10 palabras para que sea fácil, ¿sí? Para ustedes, ¿no? Tengan mucho cuidado que igual al momento de estar calificando me topaba que ponían motivo dinámico como tema, ¿sí? Recordemos, son frases. Diferencia entre frase y oración es que la oración lleva verbo conjugado y la frase no. En nuestro caso, no debe de llevar verbo conjugado porque es una frase. ¿Qué más? Otro error habitual es poner el nombre de los personajes. No puedo poner el nombre de los personajes. Por ejemplo, que te digan aquí, la amistad duradera entre Francisco y Panchita. O sea, no puedo poner eso, ¿ya? Nada más quedaría como la amistad duradera. Sí, en el caso de Cenicienta, ¿no? A la violencia que sufre Cenicienta, o sea, no es tema, ¿no? ¿Cómo podría ser? La violencia hacia la figura femenina, o el maltrato hacia la figura femenina, ese ya vendría siendo un tema, ¿sí? No puedo poner nombres de personajes. Y lo que corresponde al tiempo, pues el tiempo se puede dar de manera lineal, es decir, los hechos se presentan en orden cronológico, siguiendo las relaciones de causa y efecto. Es la historia que nosotros habitualmente conocemos, donde nos empiezan a plantear y todo ello relato y las acciones van consecutivas, ¿no? Ahora, en retrospectiva, es cuando se narra desde el presente hacia lo que vendría siendo una acción del pasado. Les decía, como cuando vemos las películas y todo, y hay alguien que está ya prácticamente muerto, tirado en el piso, o si ocurrió un accidente o algo, hay un evento, que el chiste es que luego te dicen horas antes o un día antes y te empiezan a relatar hasta llegar a ese momento, ¿no? Entonces esa es retrospectiva. Y en prospectiva, pues es cuando se narra del presente hacia las acciones futuras. De hecho, hasta la misma conjugación verbal me puede ayudar a mí para establecer el tiempo. Pero sí tengo que fijarme mucho en este aspecto, porque recordemos igual que dependiendo de la corriente literaria, puede ser que yo tenga cada uno de estos tiempos, ¿verdad? Como que un collage dentro del relato, ¿no? En Carlos Fuentes, por ejemplo, en La muerte de Artemio Cruz, utiliza un tiempo en retrospectiva y en prospectiva, ¿sí? O sea, hace una combinación. Entonces les digo, depende también de la corriente literaria. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Les digo, sé que son conceptos que quizá ustedes digan, ah, ya los conocemos, pero pues para recordar esos puntos. ¿Dudas? Vadi, dime. Maestra, tengo dos dudas con respecto al hada. Sí, dime. La primera es que mi equipo solo es de 4. ¿Podemos dejarlo así o a fuerzas tiene que haber un quinto integrante? Sí, se supone que los dividí de manera equitativa, lo más equitativamente posible. Sí deberían de haber 5. No he vuelto a entrar a lo que corresponde la liga de OneDrive. No sé quiénes más tengan. Pueden ustedes trabajar ahorita con esos 4 y cualquier cosa, ya para la siguiente hada, veo quién no tuvo equipo o algo así y lo anexaría con ustedes. ¿Les parece? Sí, maestra. Y la otra es, Sí, usted nos va a dar los temas, los cuentos bueno, la narrativa con la que vamos a trabajar para el hada. sí, ya lo tienen en plataforma. Es que mi equipo quería trabajar con algunos cuentos específicos. No recuerdo cuál es de ustedes ahorita.
Plataforma. Sí, en plataforma ya están establecidos. De todas formas, si quieres me escribes. No pueden ser de los que vimos en la optativa, tienen que ser diferentes, ¿vale? Nada más como comentario. Eh, me puedes mandar la propuesta y todo ello y te indico si puedes utilizar ella, ¿vale? Ok, está bien, maestra. Gracias. Tengo que editar porque yo puse diferentes a los que se están trabajando de manera general, ¿sí? ¿Vale? No habría problema, te digo qué cuentos son para ustedes. Ustedes son la 18, ¿verdad? Sí. Ok. Les puse un relato que se llama La bruja del morro. Es un relato que se da en Campeche, en la comunidad de Campeche, y La gallina degollada, de Horacio Quiroga. Ok. Sí. Son esos dos textos que les di para que ustedes logren realizar la clasificación. De todas formas, les digo, en el caso de ustedes, como ya han llevado la optativa y todo ello, sí tengo la apertura siempre y cuando pues me consulten, ¿no? Primero y ya yo les indique si sí procede o no, ¿vale? Sí, maestra, muchas gracias. Pues nada. ¿Alguien más? Muy bien. Bueno, pues si no hay dudas, chicos, me despido de ustedes, les deseo un buen fin de semana y cualquier cosa, les digo por medio del mensajero y todo ello, les puedo contactar. Entre la semana les voy a poner la liga para lo que corresponde a la siguiente videoconferencia. Pues bonita noche, chicos. Ya pueden desconectarse. Bueno, maestra, muchas gracias. Gracias, maestra. Gracias, maestra.